Enhorabuena. Vamos a continuar con más. Ahora pasamos a hablar del tema del día. Estamos hablando de la depresión y la ansiedad. ¿Cuáles son las causas? ¿Usted las conoce? ¿Conoce a alguien que tiene depresión? O que usted tal vez esté atravesando una etapa difícil. Mande su mensaje en este momento porque tenemos invitados especiales con nosotros. Y después de este informe continuamos con nuestro tema del día. Enhorabuena. 10 años. Ansiedad y depresión son dos trastornos emocionales complejos que implican también problemas en pensamientos y conductas. Presentan ciertas similitudes que pueden ocasionar confusión al intentar distinguirlos. Pero, ¿cuáles son las causas? Primero vamos a hablar de la ansiedad. Todos los seres humanos tenemos un nivel de estrés positivo y un nivel de estrés negativo. Nuestro nivel de estrés positivo es aquel que si hubiera una situación de emergencia nos permite salir del lugar donde estemos para ponernos a salvo. Y este estrés negativo es aquel que ya nos incapacita y nos hace buscar una salida que no es acorde a la esperada. Tensiones, preocupaciones, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, dificultades para relacionarse con los otros, bajo nivel de tolerancia a la frustración, se mantienen en un lapso mayor a 3 meses, ya estamos hablando de una persona con ansiedad. Y la depresión está dentro de los trastornos del estado del ánimo, ya, y se caracteriza básicamente por un estado de tristeza, de apatía, de desgano, de abulia, de una incapacidad para querer hacer ciertas cosas, unas ganas de llorar constante. En ninguno de los dos casos podemos hablar de ansiedad ni de depresión si es que la sintomatología no está presente por un largo periodo de tiempo. Enhorabuena. 10 años. Depresión y ansiedad es el tema del día y estamos junto a Ariel Rojas, nuestro psiquiatra, para que nos comente un poquito qué es y podamos diferenciar cada una. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buen día y gracias por la invitación. Ansiedad y depresión son temas muy prevalentes en la población, ¿sí? Y es bueno que la población se entere acerca de las dos cosas, sobre qué las desencadena y cómo se presentan, ¿no? Sí. Particularmente con la ansiedad, todas las personas justamente en el cerebro conviven, digamos que partes que son muy primitivas y reaccionan de manera refleja, como por ejemplo cuando voy al médico y me golpea con el martillo, eso es un reflejo que no llega a la parte superior del cerebro a ser procesada por un tema de tiempo, ¿no es cierto?, de apuro. Y también el cerebro tiene funciones tan complejas como por ejemplo, no sé, una poesía, por ejemplo. ¿Sí? Todas esas funciones conviven en un tejido cerebral que tiene que funcionar y hacerme funcionar a mí interactuando con mi entorno. El tema es que si aparece una amenaza, que vamos a decir amenace mi vida, la parte más refleja va a actuar, se va a disparar, va a liberar adrenalina en el cerebro y va a desencadenar en mi cuerpo una serie de cambios para tratar de defenderme de ese peligro. Si el peligro, por ejemplo, que apareciese, afecta a mi vida o pone en peligro mi vida, mi reacción va a ser aumentar mi frecuencia cardíaca, aumentar mi frecuencia respiratoria para llevar más oxígeno a los músculos, va a ser distribuir la sangre que está muy concentrada en la zona del abdomen y llevarla hacia los músculos, dilatar las pupilas para que yo pueda escapar del peligro y no tropezarme, transpirar frío para que al correr mi cuerpo no se sobrecaliente, ¿sí? O sea, todo eso lo va a hacer de manera refleja, de manera automática, para que yo pueda salvar mi vida del peligro, ¿no es cierto? Ahora, si ocurre eso, está todo bien, mi cuerpo se excita y después se relaja. Pero si ocurre que se activa este sistema de alarma, siendo que el entorno, el peligro, la situación que está frente a mí no significa un problema para mi vida, pero sí significa un problema, como puede ser, no sé, tener una dificultad con el empleo, tener un problema familiar, tener una mala noticia o una situación en la que yo no me siento cómodo y se desencadena esta respuesta, los cambios que ocurran en mi cuerpo, ese mismo aumento de frecuencia cardíaca, ese cambio en mi manera de respirar, esa distribución de la sangre, la dilatación, o sea, lo mismo que me salvaba la vida en una situación de peligro, ahora me va a hacer sentir que estoy enfermo. Porque el peligro es inexistente, ¿no? O sea, te preparas para todo, pero no existe realmente. Es algo subconsciente que vos te estás creando. Lo que pasa es que la vida de los seres humanos a lo largo de la evolución ha ido cambiando. Hoy el peligro de mi vida, el peligro que enfrento en el día a día ya no es un depredador. Es, ¿no
no sé. Otro depredador, pero humano. Sí, exactamente. Nosotros mismos. Quizás otro tipo de conflictos, pero como el cerebro ha ido evolucionando, pero ha conservado estructuras que nos defienden de otros peligros, ¿no es cierto?, se activan también. Ahora, nos dice que todos hemos vivido ansiedad o todos hemos vivido depresión en algún momento, pero ¿cuándo esto se convierte verdaderamente en un problema? ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta de que estamos sufriendo una depresión muy larga o no podemos salir de esta depresión o constantemente nos sentimos abatidos, cansados? Si por ejemplo este sistema que describía está hecho para defender a mi cuerpo del entorno y de los posibles peligros, lo hace utilizando sustancias como por ejemplo la adrenalina, ¿sí? Okay. Pero estas sustancias tienen un tiempo de uso y una manera en la que se reponen. Cuando se agotan, mi cuerpo va a tener que cambiar su manera de defenderse, ¿sí? Okay. Probablemente va a tener que retraerse, aislarse, separarse del peligro para esperar que las condiciones del entorno cambien. Por ejemplo, cuando una persona está sometida a mucha tensión, a mucho estrés, a mucha dificultad, hay una hormona que se llama cortisol que aumenta su liberación y hace que otra sustancia que está en el cerebro, que se llama serotonina, disminuya. Cuando la felicidad, entonces te sentís cuando la serotonina en el cerebro disminuye su actividad, yo comienzo a estar más triste, disfrutar menos la vida, concentrarme menos, memorizar menos. ¿O existe, se me ocurre en este momento, algún alimento, algo que eleve mi serotonina, que la active, que para que yo pueda estar... Eso es chocolate, el chocolate, ¿no? La cerveza también. Hay sustancias que lo hacen de manera inmediata por otras vías, ¿no? El tema es que sí, por supuesto, por lo menos para el momento, ¿no? Para aplacarlo. Sí, claro. De hecho, el triptófano, ¿sí? Es un aminoácido, es decir, un complejo proteico, es un aminoácido que está muy ligado o sirve de sustrato a la síntesis de serotonina en el cerebro. ¿Dónde encontramos triptófano, por ejemplo, en el chocolate, en las bananas, ¿sí? Que es de fácil acceso? Claro. Pero, básicamente, una dieta equilibrada va a proponer, o sea, va a aportar los sustratos suficientes al cerebro para que pueda hacer manejar este sistema. Quizás la idea general de pensar en ansiedad y depresión sea que yo tengo un órgano, que es el cerebro, que es como una especie de motor, que va a enfrentar al entorno en el día a día y que va a reaccionar a los cambios del entorno de acuerdo a como él pueda. Y en eso tiene que ver quién soy, cómo es mi personalidad, cuáles son mis virtudes y defectos, y sí puede ocurrir que en ese enfrentamiento con el entorno hay algún tipo de problema, algún tipo de conflicto que sea difícil solucionar, no para mí como personalidad, sino para el órgano con que lo hago, y puedo tener un desequilibrio que me lleve a manifestar aislamiento, tristeza, dificultades para disfrutar la vida, sensación de culpa, malestar, irritabilidad, por ejemplo, alteraciones en el dormir, alteraciones en el comer, es decir, muchas de las funciones de mi vida diaria se pueden alterar y podemos hablar de entrar en depresión. Ahora, Ariel, uno se puede hacer como un autoanálisis, porque por ejemplo cuando vives con familia, la familia dice como que, oye, este tipo está actuando raro, está diferente, pero cuando estés viviendo solo, ¿cómo puedes autodarte cuenta, aunque esa palabra no existe, que andas deprimido, por ejemplo, ¿no? O que estás ansioso, porque a veces solo no te das cuenta. Sí, eso es muy, muy importante, de verdad, porque tanto la ansiedad como la depresión, si bien las padece uno como sujeto, suele ser el entorno el que salta y da cuenta y dice algo le está sucediendo a esta persona. Porque te irrita, ¿no? Sí, exactamente. Pero en realidad uno debería poder funcionar, y si no tiene el referente del entorno, uno debería poder funcionar más o menos en un nivel de adaptación que le permita disfrutar de lo que hace, disfrutar. Entonces, un buen parámetro para hablar sobre el inicio de un episodio depresivo no es solamente estar derrumbado y triste, ese es un momento en el que no quisiéramos llegar, sino que una persona pierda la capacidad de disfrutar aquello que habitualmente disfruta. Ahora, normalmente se utilizan pastillas, las personas que sufren de depresión crónica utilizan antidepresivos, ansiolíticos. ¿Esto usted cree que es bueno o malo? Porque a mi parecer yo creo que solo adormece la situación. Lo que pasa es que no podemos hablar de pastillas en general, como si fueran caramelo, porque hay pastillas para toda clase de cosas. Exacto, hay medicamentos de todo tipo. Entonces sí, una persona puede estar tomando un medicamento que le provoque un estado de sedación y que no sea producente para el cuadro que padece. Pero
pero hay que decir la verdad. Si nosotros tenemos la evidencia científica que los cuadros clínicos de depresión y ansiedad tienen un sustrato biológico, orgánico, es decir, ocurren en un cerebro y ocurren por un desequilibrio de sustancias dentro de ese cerebro, y tenemos los instrumentos, los medios químicos para modificar ese desequilibrio y hacer que una persona que está padeciendo un malestar se sienta mejor pronto y mejore su calidad de vida, esas herramientas tienen que ser usadas. Forman parte de nuestros recursos. Pero no es usarla así porque, siento que estoy en depresión, me voy a tomar un antidepresivo o pastillas para dormir para sentirme mejor. Además, ni siquiera la farmacia tiene que ser medicada. Una receta médica con la fecha, con tu carnet, con todo. Y al respecto hay una cosa importantísima. A veces uno en el consultorio le prescribe a una persona ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? La persona que está bajo un tratamiento lo va a llevar al tratamiento que tiene un inicio, un fin, un seguimiento, y hay una forma de descontinuar la medicación también. El problema ocurre cuando esa persona va a la casa, tiene un vecino que tiene el mismo problema, pero que no ha recibido atención, y le dice, bueno, te voy a dar el medicamento que me ha hecho sentir bien a mí, se lo da, esta persona lo toma, no sabe qué es lo que tiene, no sabe qué es lo que está tomando, pero se siente mejor. Claro, y le pregunta, ¿cómo te sientes? Bien, ¿por qué? Lo más probable es que esa persona quiera repetir la experiencia con el medicamento, pero si no está dentro de un tratamiento, va a ser difícil que se beneficie y lo más probable es que termine siendo un hábito negativo. Muy bien, tenemos mensajes que van llegando ya en este momento del público. ¿Qué nos dicen, Romy? A todas las personas interesadas pueden hacerlo a nuestro número 650-6751. Vamos por el primer mensaje que dice: ¿cómo puedo salir de la depresión posparto? Soy Verónica de La Paz. Por favor. Qué buena pregunta. Qué importante esa pregunta. Ni modo, no queda otra. Sí, muy importante, porque no solo la depresión posparto, muchos cuadros mentales que aparecen posparto y en situaciones en que una persona está pasando por alguna enfermedad, algún problema, no son atendidos de manera adecuada. Sí, y es importante prestarle mucha atención a una persona que está empezando el puerperio, ha tenido familia, porque la depresión posparto y otros episodios mentales posparto tienen una alta frecuencia. Entonces es importante que... Todos dicen que es normal. Es que ese es el tema. Sí, claro que es normal que haya días en que yo me sienta contento y haya días en que esté triste. Es normal que si me dan una mala noticia me siente mal, es normal. Pero es distinto. La depresión hablamos de depresión cuando una persona a lo largo del tiempo van pasando los días y sigue haciendo esto que decíamos, no poder disfrutar de las cosas que antes disfrutaba, empezar a no poder dormir bien, no alimentarse como lo estaba haciendo, aislarse o estar de mal humor todo el tiempo, reaccionar de mala manera, tener dificultades para concentrarse, no prestar atención de manera adecuada, dificultades de memoria, tristeza, sensación de culpa. Todo esto a lo largo de los días se va empeorando, no va mejorando, y hablamos de depresión y tiene que ser tratada. Muy bien, tenemos otro mensaje, Romy. Seguimos leyendo los mensajitos. Dice: hola, buenos días, quiero preguntar, ¿el mal humor, el mal ánimo, es depresión? ¿Y qué debo hacer? Atentamente, Fernando. El mal ánimo puede ser depresión, sí puede ser depresión, pero lo ideal sería hablar de una persona que tenía un buen estado de ánimo y de pronto ha cambiado y ahora todos lo ven diferente, ¿no es cierto? Una persona que como personalidad, como rasgo de personalidad es irritable y no se lleva bien con las personas, puede no tener depresión, sino un problema de personalidad, claro. Muy bien, otro mensaje. Y seguimos leyendo. Mi nombre es Hermin Espinosa. Hace 30 años tomo tabletas para los nervios, ansiedad, depresión, estrés, etcétera. Tomo 2 veces al día. Wow. 2 veces al día. Tabletas para la ansiedad. Tomo tabletas para la ansiedad. Bueno, hay una cosa muy interesante. 30 años. Sí, pero hay una cosa muy interesante. En general, los tratamientos que se dan con ansiolíticos, la medicación ansiolítica, ¿sí?, no funciona como una especie de acción paliativa, es decir, el efecto del medicamento hace que yo experimente menos ansiedad durante las horas en que el medicamento está en mi cuerpo. ¿Sí? Para hacer un tratamiento de manera adecuada que me dé vamos a decir, una resolución del problema a largo plazo, debería ser una combinación de otro tipo de medicamentos durante un tiempo específico que es controlado en consulta y que después se va descontinuando. No existe una razón para que una persona se quede 30 años tomando un medicamento por un problema de ansiedad sin que lo pueda solucionar o tratar adecuadamente. Ariel, ahora para toda la gente que está en el programa, tiene que entender que ir al psiquiatra es algo normal. No es como que estoy al psiquiatra. La gente va al consultorio a veces y dice, lo primero que me dice es: yo quiero decirle al doctor que no estoy loco. Me lo aclaran, y yo lo entiendo, porque claro, existe el estigma delante de la profesión, y sí es verdad que
sí es verdad que uno atiende locos, es decir, el psiquiatra lo atiende, es verdad. Pero son casos especiales, Pero ¿no? el conocimiento de cómo funciona el cerebro y la mente en las alteraciones psicóticas, que es lo que llamamos locura, Claro. también es útil para conocer cómo funciona o cómo debería funcionar la mente cuando estamos normales, y Claro. todos tenemos derecho a padecer algún tipo De locurita. problema. Es un Claro tema que sí. espectacular, de verdad, que la depresión y la ansiedad desencadena muchísimas cosas más. Ariel, muchas gracias por acompañarnos, por responder todas nuestras preguntas. Ariel Rojas, nuestro psiquiatra. Hasta una próxima oportunidad. Enhorabuena.